En esta oportunidad hablaremos acerca del derecho de dominio, los modos de adquirir el dominio y la importancia que tiene la inscripción del registro. El derecho de dominio es uno de los 7 derechos reales establecidos en el artículo 595 del Código Civil ecuatoriano. Desde mi perspectiva, el derecho real más importante. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque el derecho de dominio o de propiedad es un instituto natural e imprescindible para que el ser humano pueda acceder a los bienes que demanda la satisfacción de sus necesidades básicas. Vale señalar que este artículo está constitucionalmente reconocido en el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución de la República, así como en el artículo 599 del Código Civil ecuatoriano. Vale puntualizar, José Gabriel, que el derecho de dominio o propiedad es tratado como términos sinónimos en nuestro código. Es por eso que en ciertas partes podremos ver que se habla de dominio y en ciertas partes del código se habla de propiedad, sin que esto varíe el significado. Es importante, José Gabriel, que nosotros hablemos de las características que tiene este derecho de dominio o de propiedad. La primera característica que nosotros podríamos señalar es que este derecho de dominio es absoluto y pleno. ¿A qué me refiero con que el derecho de dominio es absoluto y pleno? Que contiene todas las facultades que un ser humano puede detentar sobre una cosa. Precisamente es la esencia del derecho real. Yo puedo, como propietario de una cosa o como dueño de una cosa, usar la cosa, gozar la cosa y disponer de la cosa. Otra característica, una segunda, podría ser la exclusividad del dominio. ¿A qué me refiero con la exclusividad del dominio? Que solo puede existir un derecho de dominio sobre la misma cosa. Acá hay que tomar en consideración que existe una figura que se denomina la copropiedad. ¿A qué me refiero con la copropiedad? Que varias personas pueden compartir un derecho de dominio o propiedad sobre una misma cosa. Sin embargo, hay que tener claridad de que cada una de esas personas denominadas copropietarios van a tener un porcentaje de dominio sobre la cosa o bien que han adquirido. Una tercera característica puede ser la perpetuidad. Esta característica es importante porque podría extenderse mi dominio hasta que yo me muera, por ejemplo. Pero esto tiene algunas situaciones que pueden llegar a variar. ¿En qué casos, José Gabriel? Vamos a suponer que yo ya me canso de algo que soy propietario, pongamos el ejemplo de una casa, decido vender esa casa para comprarme una nueva. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta característica de la perpetuidad ha quedado de alguna forma diluida por esta decisión que yo he tomado de transferir el dominio voluntariamente. Una cuarta característica es la abstracción del dominio. Y aquí nosotros podríamos ligarla con la elasticidad. Cuando yo hablo de abstracción del dominio, me estoy refiriendo a que el propietario detenta independientemente, sea el uso, el goce o la disposición. Pongamos un ejemplo para poder explicar de mejor manera esta situación. Yo, dueño, decido arrendar una casa a una tercera persona. Yo estoy perdiendo como dueño el derecho de usar esa casa. Sin embargo, yo sigo manteniendo los derechos de goce y de disposición. Sería importante, José Gabriel, que usted nos explique cuáles son las formas de adquisición del dominio establecidas en el Código Civil. Dicho de otras palabras, ¿cómo yo me puedo hacer dueño de una cosa? Muchas gracias, Diego. Efectivamente, esas formas de adquirir dominio es lo que el Código Civil habla de los modos de adquirir el dominio. Y los modos de adquirir el dominio son 5, que los podemos establecer en un acrónimo. Este acrónimo vendría a ser PATOS. Desarrollemos un poco esta situación. Vendría a ser la prescripción, la accesión, la tradición, la ocupación y la sucesión por causa de muerte. El Código Civil ha establecido los requisitos, las formalidades que deberán evidenciarse para que opere cada uno de estos modos de adquirir el dominio. Diego, sería importante comentar la relación que existe entre el modo y el título en lo que respecta a la tradición. José Gabriel, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la tradición es la adquisición del dominio mediante la entrega de la cosa. Pero la tradición no es cualquier entrega, sino que esa entrega tiene que estar acompañada de un título, que no es otra cosa que un documento que sirva de antecedente para la adquisición del dominio.
Un ejemplo nos podrá poner en claro esta situación. En la compraventa de un bien inmueble, yo voy a tener un contrato perfecto cuando elevo ese contrato a escritura pública conforme el 1740 segundo inciso del Código Civil. Yo tengo un contrato perfecto, sin embargo todavía no adquiero el dominio. ¿Cuándo voy a adquirir el dominio de ese bien que yo estoy comprando? Una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, el título va a ser el contrato y el modo es la inscripción en el registro de la propiedad. Para terminar, sería importante que tú nos señales por qué es importante el tema de la inscripción. La inscripción de los instrumentos públicos, los títulos y demás documentos que la ley exige o permite que sean inscritos en el registro correspondiente tiene 3 efectos importantes. El primero, sirve como medio de tradición del dominio de esos bienes y de los otros derechos reales constituidos en ellos. Luego, dar publicidad de los actos y contratos, de la tradición del dominio de los bienes que estamos diciendo y además de las limitaciones que pueden tener estos. Y finalmente, garantizar la seguridad, certeza de esos títulos, instrumentos públicos y demás documentos que deben inscribirse en el registro.